yo he titulado a este mensaje de la siguiente manera: la renovación de la mente no es un evento único, es un proceso diario. Dígale al que tiene a la par, igual que bañarse, dígale. Aunque vos no te bañas todos los días, dígale, pero igual que bañarse. Es un proceso diario. La renovación de la mente no es un evento único. No va a suceder en un servicio, no va a suceder cuando el pastor ore por usted, no va a suceder con una palabra profética, no va a suceder yéndose a un retiro, a un campamento, no va a suceder yéndose a legendarios, que por cierto, ya se viene la fecha de legendarios para los hombres que se quieran ir en noviembre, ¿verdad? No va a suceder únicamente de esa manera. La renovación de la mente es un proceso diario. Pero fíjese que antes de continuar con mi mensaje, yo quería anunciarle algo que se me está escapando. Hago un paréntesis. Quiero contarle como pastor de jóvenes que este año no tendremos nuestro Congreso de Jóvenes Smart. Vamos a poner en pausa este 2025 el Congreso, no por miedo, no por cansancio, ni porque no sepamos la bendición que representa. Como pastor de jóvenes he sentido un llamado de parte de Dios. Durante 11 años no tuvimos Congreso de Jóvenes, pero sí tuvimos un grupo de jóvenes en Días de Gloria. Y luego durante 7 años, que este sería nuestro 7º año, tuvimos Congreso de Jóvenes. Pero he sentido un llamado, lo he platicado con el equipo de jóvenes, lo he platicado con el pastor Walter, hemos orado a detenernos por un momento. Sentimos un llamado a repensar en el ministerio de jóvenes que estamos desarrollando, a orar y a fortalecernos espiritualmente, a afirmar bien las estacas para lo que Dios quiere hacer y volver a retomar el propósito original por el cual hacemos un grupo de jóvenes o tenemos un grupo de jóvenes en Días de Gloria. Durante 11 años no tuvimos Congreso de Jóvenes y yo siempre le dije a mi equipo, no vamos a hacer un congreso solo porque todas las iglesias hacen un congreso. Cuando Dios nos habló empezamos Smart y ha sido una bendición, un proceso de 7 años de ser bendecidos. ¿Por qué quiero comunicárselos? Porque me siento en la obligación, porque ustedes nos han bendecido económicamente para el Congreso, porque también han sido parte como servidores en el Congreso, porque han orado por nosotros. Y hoy quiero pedirle que ore por nosotros como líderes de jóvenes. Nos interesa mucho las almas de los jóvenes y que se conviertan en discípulos. Entendemos que no fuimos llamados a hacer eventos, sino a ser discípulos. Y el Congreso es una herramienta a la cual hacemos una parte de ese discipulado. Pero este 2025 vamos a centrar estos últimos meses a partir del campamento para orar, para volver a pensar, para recordar nuestras bases. Y de hecho, nuestro verso base de esta serie como grupo de jóvenes siempre ha sido Romanos 12:2. Así que nos vamos a detener este año 2025. Llévenos en sus oraciones. Si alguien le pregunta, cuéntele que no lo haremos. Cuéntele que el pastor Ever no ha caído en pecado, que ninguno de los líderes, que no es por eso, ¿verdad? Porque alguien va a decir, ¿y por qué no hicieron? Simple y sencillamente porque no queremos hacer por inercia un congreso un año tras otro y un año tras otro. Queremos hacerlo con sentido y con propósito. Quería comunicárselo. Ahora sí, cierro el paréntesis. Bueno, la Biblia habla acerca de la mente. ¿Y por qué la Biblia habla acerca de la mente? 3 cosas importantes por las que la Biblia habla acerca de la mente. La Biblia habla acerca de la mente porque la mente es el centro donde se procesa la verdad y donde se creen las mentiras. Es con su mente que usted cree una verdad o cree una mentira. Y por eso para Dios y para la Biblia es tan importante hablar acerca de la mente. Número 2, con la mente, con la razón, es donde se toman decisiones. Las decisiones, ¿ha oído usted cuando usted dice esa decisión la tomé con el hígado? ¿Y cuáles son los resultados de tomar decisiones con el hígado? La mayoría de veces son malos los resultados. Y tercero, la mente es en el lugar donde se libra una de las batallas más intensas en la vida de un cristiano evangélico. Entonces, el propósito de esta serie es que usted y yo podamos entender la mente y lo que sucede en la mente y la importancia de renovar nuestra mente, que tiene como fruto una transformación de la vida. Por eso estamos iniciando esta serie de mensajes en Días de Gloria. Y yo quiero que usted me acompañe a 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tenga, dígame amén.
Yo sé que aparece en las pantallas, pero hágame un favor, si usted es de los que ahora enciende su Biblia, ya no la abre, sino que la enciende, vaya a ese verso en su celular, subráyelo de colorcitos para que quede ahí subrayado en su Biblia. Y para que usted vea, como decimos en Guatemala, que yo no le estoy dando casaca, sino que la Biblia lo dice ahí, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma. Desde el verso 3, lo tenemos desde el 3, Brian, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Primer punto importante. Somos humanos, pero los hijos de Dios no luchamos como lo hacen los humanos. Verso 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, dice, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En uno de los puntos importantes de la mente que le mencioné, el tercero, dice que la mente es un campo de batalla. Y en este versículo, en estos versos, versículo 4 y 5, usted y yo podemos ver que realmente la mente es un campo de batalla, al que Pablo se refiere cuando habla con los corintios y les dice: aunque somos humanos, no luchamos como los humanos. En la renovación de la mente, usted y yo, es importante que tengamos claro que la mente no se renueva con armas de este mundo, que la renovación de nuestra mente y el cambio de nuestra mentalidad, de la forma en la que pensamos, no se logra de manera natural o como nosotros hubiésemos pensado. Por ahí le decía que hoy en día sobran las frases motivacionales en el TikTok y en las redes sociales, ¿verdad? Pero yo puedo garantizarle que usted se lee todas las frases motivacionales de TikTok y usted y yo no cambiamos aunque leamos todas las frases que hay ahí. Hay muy buenos libros, lo voy a decir, que no tienen nada que ver con el tema espiritual, que nos pueden enseñar mucho, pero que como cristianos necesitamos lo que Pablo llama las armas poderosas de Dios. Vea este campo de batalla. Si nunca ha visto su mente como un campo de batalla, hoy a la luz de la palabra, yo quiero que usted lo vea y sepa lo que pasa en la vida, en la mente de aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hay un campo de batalla. En ese verso se habla de armas. En ese verso también se habla de derribar fortalezas. Hay fortalezas. En ese verso también se habla de la destrucción de argumentos. En ese verso también se habla de que hay obstáculos de arrogancia. Y en ese verso también se habla de que se capturan a los pensamientos rebeldes. Fortalezas, argumentos, ¿qué más? Fortalezas, argumentos, pensamientos rebeldes que tenemos que capturar y obstáculos. Hermano, cuando usted ha sentido que su mente está peleando con diferentes pensamientos, es una realidad. Nuestra mente es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla el enemigo está intentando meter pensamientos, poner argumentos, levantar obstáculos que nos alejan del conocimiento de Dios. Y yo voy a tomarme unos minutos para que podamos saborear ese verso. Pablo dice que usamos las armas poderosas de Dios. O sea, usted y yo, aunque somos humanos, no luchamos como humanos. ¿Qué armas usamos, pastor? Me pregunta usted. O le decimos a Pablo: Pablo, ¿cómo renovamos nuestra mente? Y Pablo le dice a los corintios: usamos las armas poderosas de Dios. No usamos los cristianos las armas de este mundo. Ahora, este verso dice que se usan las armas de Dios para varias cosas. Número uno, para derribar fortalezas del razonamiento humano. Pablo habla aquí acerca de las fortalezas del razonamiento humano. Y esto nos muestra que hay pensamientos, ideas o creencias
que se convierten, querida iglesia, en muros mentales que nos evitan que veamos a Dios de manera clara. Nosotros no somos un país que esté en constante guerra, pero yo trataba de imaginarme o de pensar en una fortaleza que yo hubiese conocido para tener la idea de qué se trataba. Y recordé que cuando fui joven fui al castillo de San Felipe en Río Dulce. Algunos han ido a ese castillo y literalmente es una fortaleza construida de roca sólida, con el propósito, cuenta la historia en el anterior, de defender de ataques piratas o de barcos de ejércitos contrarios que llegaban a la zona. Esa era la primera fortaleza que se ponía y que no permitía que nadie penetrara a ese sector en esta zona. Ahora Pablo dice que hay armas poderosas que nos ayudan para derribar fortalezas que se levantan en nuestra vida. ¿Qué es una fortaleza mental? O también llamado, como lo nombran otros autores, un paradigma. Una fortaleza mental es cuando un pensamiento se convierte en una creencia y esa creencia se arraiga en nuestro corazón y en nuestra mente y no permite que ningún otro pensamiento, una idea diferente o un principio penetre. Generalmente estas fortalezas mentales del razonamiento que dice Pablo son fortalezas negativas. Y dice la palabra que tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas del razonamiento humano. El Espíritu Santo a través de esta serie le va a ir mostrando a usted si hay fortalezas que se han instalado acá en la mente, si hay razonamientos que se han convertido en una fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, una muy común que se está instalando en la sociedad es que los amigos no existen. ¿Cuántos han oído este dicho? ¿Verdad? Los amigos no existen. Tal vez no lo hemos oído, tal vez también lo hemos dicho. La amistad no existe y se va instalando y dice, amigos no hay, no existen. La Biblia al contrario dice que la amistad es real y que hay amigos verdaderos, ¿verdad? Solo por ponerle un ejemplo. De ahí Pablo les dice que usando las armas poderosas de Dios podemos derribar estas fortalezas y destruir argumentos falsos. Y yo me tomé un tiempo para ver qué es un argumento. Y dice, un argumento es un razonamiento utilizado para probar, demostrar o justificar una proposición, tesis o idea. Un argumento lo uso para justificar. Puede ser rabial cristiano, me quedo con la palabra justificar. Lo uso para justificar algunas situaciones, acciones o pensamientos en mi vida. Y luego Pablo les dice, siempre en los mismos versículos, que las armas nos sirven para destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Diga algo conmigo, hay obstáculos, pastor. ¿De qué son hechos los obstáculos? Dice, de arrogancia. ¿Y la arrogancia qué impide? Que conozcamos a Dios. La arrogancia impide que conozcamos a Dios. Y ahí en la mente se ponen esos pequeños obstáculos. Cuando de repente usted y yo empiezan unos pequeños obstáculos a salir, usted y yo tenemos que saber que esos obstáculos terminan por impedir que nosotros tengamos el conocimiento de Dios que Él quiere que tengamos de nuestro Padre. ¿Sí? ¿Ok? Estamos por derribando argumentos, destruyendo fortalezas y ahora estamos destruyendo obstáculos de arrogancia. Pero luego dice, Pablo le dice a los corintios, capturamos los pensamientos rebeldes. Y la verdad que aunque lo había leído varias veces, nunca me había detenido a razonarlo, a pensarlo. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes. Yo me puse a pensar en mis pensamientos rebeldes, fíjese. Y me di cuenta que yo tengo pensamientos rebeldes en mi mente. De repente cuando estoy en el tráfico y veo a un señor de la autoridad de tránsito de Guatemala que le da vía a todos los demás y no nos deja pasar a nosotros, de repente empiezan mis pensamientos rebeldes a salir. A alguien le pasa que tiene pensamientos rebeldes como yo. Y yo empiezo a verlo y empiezo a ver que el cuate no nos da vía. Yo digo, estos solo los ponen para arruinar el tráfico. Qué ganas de bajarme y decirle. Y empiezan mis pensamientos rebeldes, ¿verdad? Porque dice ahí que hay pensamientos que son rebeldes.
Y debemos de ser bien claros nosotros, siempre habrán pensamientos rebeldes en nuestra mente. Y los pensamientos rebeldes tienen una característica: nunca se van a querer someter a la obediencia a Cristo. O sea, siempre van a estar en rebeldía conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero es interesante porque Pablo le dice a los corintios: y capturamos a esos pensamientos rebeldes. Y yo me puse a pensar, a orar, a pedirle a Dios: y Señor, ¿y cómo capturamos a esos pensamientos rebeldes? Pensando en unos varios rebeldes que a mí se me cruzan, ¿verdad? Y que ya los conozco y que yo digo: este es el mismo rebelde de la vez pasada, ¿verdad? Entonces, pero más adelante vamos a hablar de cómo capturarlos. La realidad es que sí es un campo de batalla la mente. Fortalezas de razonamiento que se levantan, argumentos falsos que se manifiestan, obstáculos de arrogancia que no nos permiten conocer a Dios y pensamientos rebeldes en nuestra mente constantemente. Entonces, si nos damos cuenta en este momento, Pablo termina diciendo: y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La mente, hermanos, queridos hermanos, es un campo de batalla en nuestra vida. Y es un campo de batalla porque hay dos luchando por gobernar nuestra mente. Hay dos, no personas, pero hay dos situaciones involucradas por gobernar nuestra mente, que yo quiero que usted y yo la veamos. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 6 dice de la siguiente manera. En la Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, les dice Pablo a los romanos: dejar que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte, pero dejar que el Espíritu controle la mente lleva a la vida y a, ¿qué dice? Y a la paz. Okay. Hay dos peleando por nuestra mente. Pablo nos deja ver que él hace una distinción entre la mente influenciada por nuestra carne y la mente influenciada por el Espíritu. Y según este verso, nos enseña que nuestros pensamientos pueden producir vida o pueden producir muerte, dependiendo quién tiene el control. Por eso también es un campo de batalla. Nuestra carne, no está hablando del enemigo en este momento, no está hablando del diablo. Nuestra carne son los deseos carnales de pecaminosidad que se oponen, dice la palabra, a los deseos del Espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Y estos deseos carnales, a lo largo de nuestra vida, van a tratar de influenciar nuestra mente y de que nosotros terminemos actuando según nuestros pensamientos carnales. Por el contrario, está el Espíritu Santo de Dios que va a influenciar nuestra mente para que nosotros obremos conforme al propósito de Dios para nuestra vida y para que juntos podamos caminar con el Señor. Es bien interesante porque dice que la mente influenciada por la carne traerá muerte y la mente influenciada por el Espíritu traerá ¿qué? Vida. El cristiano debemos de estar vigilante. ¿Qué está influenciando mis pensamientos? ¿Dónde estoy formando mi forma de pensar? ¿Qué está alimentando nuestros pensamientos? Romanos 12:12 es el verso lema de nuestro grupo de jóvenes desde que iniciamos el grupo de jóvenes. Porque yo soy fiel creyente en la necesidad, tanto de la juventud como del adulto, de la renovación de su manera de pensar. ¿Y por qué es necesario, Pastor Ever, que renovemos la mente? Porque desde el momento en el que el pecado entró a la humanidad a través de Adán y de Eva, nuestra mente dejó de ser una mente únicamente influenciada por el Espíritu Santo y pasó a ser una mente influenciada por nuestra carne, por lo pecaminoso, de nuestro ser. Es por esto que es necesaria la renovación de nuestra mente. Entonces, a la luz de la palabra, hoy podemos saber que muchas de nuestras acciones o de nuestras actitudes están influenciadas por nuestra carne. Y muchas de nuestras acciones o actitudes
están influenciadas por el Espíritu. Cuando la carne viene y nos influencia, nos hace pensar de una manera. Y un pensamiento generalmente se convierte en una acción. Cuando Dios habla a nuestra vida y el Espíritu Santo está influenciando nuestra mente, ese pensamiento que viene a nuestra vida se convierte en una acción. Y esa acción que nos lleva a la obediencia a Dios se convierte en una bendición para nuestra vida. Entonces es importante que nosotros valoremos el hecho de renovar nuestra mente. ¿Cuántos han tenido su licencia alguna vez vencida? Sea honesto conmigo, ¿a cuántos se les ha ido un año sin renovar su licencia? Lo voy a levantar yo para que ustedes digan, sí, gracias por tu honestidad. Y ahí mi gracias, Juanito. ¿Cuántos han pasado 2 años sin renovar su licencia? 2 años, por allá, gracias. Por acá también, 2 años, gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Cuántos han pasado 3 años sin renovar su licencia? Gracias, yo también. Allá arriba, vos también, buena onda. ¿Cuántos han pasado 4 años sin renovar su licencia? 4. ¿Cuántos han pasado 5 años sin renovar su licencia? Yo conozco a 2 de aquí que pasaron más de 5 años sin renovar su licencia. Y no soy yo pasé 5. Pero creo que conozco a alguien de 8 y de 10 años. Y cuando hablas con él dice, y nunca me pusieron una multa. Miren qué tremendo esto. Se puede ver de diferentes formas, irresponsabilidad, dejadez, o alguien puede decir, pastor, yo no manejé durante esos 10 años, entonces no necesité irla a renovar. Pueden ser diferentes maneras por las que no se renovó. Ahora, pero cuando usted y yo necesitamos renovar nuestra licencia, necesitamos ir ante la autoridad que nos rige en Guatemala como conductores y rige las leyes de tránsito de Guatemala. Entonces vamos a este lugar que se llama MyCom, que a ellos les dieron pues la sesión de eso. Uno va, presenta su licencia vencida, paga el tiempo que necesita para que esté renovada, creo que 5 es el máximo que usted la puede renovar. Va, le hacen el examen de la vista para ver si usted todavía mira, ¿verdad? Y dice, más o menos mira, pero un carro sí lo mira, dice, ¿verdad? Llega usted, se sienta, le toman una foto, agarran su licencia antigua, la rompen y la quiebran porque ya no sirve para nada. Y cuando usted sale en la foto, en la pantalla donde uno sale diciendo que mal salí en la foto, nunca va a salir bien en esa foto, no se preocupe. Esa foto es solo para su permiso de conducir. Usted se ve mucho mejor que en esa foto en vivo. Yo se lo digo de verdad. Se lo dan y usted la recibe. Y ahora que ya tiene licencia, nadie lo para. Pero cuando no tenía, todo el mundo lo paraba. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, sin exponernos a una renovación de nuestra mente. Probablemente sepamos que hay cosas que necesitan ser renovadas en nosotros. Probablemente no nos interesa ir a renovar la mente. Pero tercero, necesitamos presentarnos ante la única autoridad que tiene el poder para renovar nuestra mente, y es Dios. Así como nos presentamos delante de la autoridad de tránsito para que renueve la licencia, quien necesita renovar su mente necesita presentarse no ante el psicólogo, no ante el pastor, no ante el hermano, no ante el papá, no ante la mamá, necesita presentarse ante el único que tiene el poder, que conoce nuestra mente y que nos puede renovar la mente. Ahora, como lo dije al inicio en el título del mensaje, este no es un evento único. La licencia es un evento único que pasa cada 5 años, cada año, cada 2, cada 3. La renovación de la mente es algo que debe de suceder en nuestra vida constantemente, todos los días, a cada momento. Y por eso Pablo dice que tenemos armas que son poderosas en Dios. Porque nosotros no podemos ir a renovar al doctor la mente, ¿verdad? Dice, ¿qué le sucede hoy, Pastor Ever? Vengo a renovar mi mente, doctor. No hay pastillas para la renovación de la mente. Ojalá hubiesen, pero no hay pastillas para la renovación de la mente. Y si hubiesen pastillas sería cortoplacista. Le ayudaría a renovarla solo mientras toma las pastillas y nos volvería dependiente de los fármacos. Es solo en la presencia de Dios que se puede renovar la mente.
porque Él es la autoridad máxima de nuestra vida. Amén. Jesucristo es la autoridad de nuestra vida. Por eso tenemos que estar claros de dónde estoy permitiendo yo que mi mente sea influenciada. ¿Dónde estoy permitiendo yo que se coloquen pensamientos? ¿Qué hay en mi vida que necesita ser renovado? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Por qué para mí no es importante cuidar mi salud? ¿Por qué para mí no es importante ser amable con las demás personas? ¿Por qué para mí no es importante congregarme? ¿Por qué para mí no es importante tener una buena comunicación con mi familia? ¿Por qué yo no estoy dispuesto a perdonar? ¿Qué fortalezas se han levantado en mi vida? ¿Qué argumentos de arrogancia? ¿Qué situaciones o qué pensamientos rebeldes se atraviesan en nosotros? Es por eso que Pablo distingue la mente influenciada por el Espíritu y la mente influenciada por la carne, la humanidad, el mundo, el pecado. Ahora vea, hablando de esto, llegamos entonces a que la mente necesita ser renovada constantemente. Y usted me va a decir, pastor, ¿y cómo hacemos para renovar la mente? ¿Cómo sé yo que tengo que renovar mi mente? Efesios capítulo 4, verso 23 al 24, léalo conmigo. Efesios capítulo 4, verso 23 al 24 dice de la siguiente manera: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ok, díganlo conmigo, pastor. Lo primero es dejarnos que el Espíritu Santo nos renueve. ¿Qué renueva el Espíritu en nuestra vida? Dice, los pensamientos. Y cuando renueva los pensamientos, ¿qué renueva? Las actitudes. ¿Sí? Vamos a ver. Nosotros siempre hacemos el ejemplo de cuando el doctor nos va a poner una inyección. Yo le tenía pánico a las inyecciones hace menos hasta tal vez 2 años, por ahí. Pánico a las inyecciones. ¿Cuánto le tienen pánico a las inyecciones aquí? Y son machitos como yo. Y tienen barba como yo. El pánico tan tremendo que una vez me fui a inyectar y Andrés me acompañó y entramos a la clínica los dos. Y cuando ya el doctor me tenía acostadito y me dice, Ever, póngase suavecito. Y me dice, respire profundo, yo me le deslicé de la camilla así. Y me bajé y me subí mi pantalón y le dije, no, espéreme. Y Andrés se me queda viendo avergonzada, por supuesto, ¿verdad? Dice, Ever, cálmese, solo es una inyección. Y yo, no solo es una inyección. Y el doctor, no, Ever, no le va a doler. Para mí es ilógico que el doctor le diga a uno que se ponga suavecito. ¿Quién se pone suavecito a una aguja de este tamaño? Díganme la verdad. Nadie. Mejor le dijeran a uno, son 3 segunditos de dolor, pero no va a pasar de ahí. Sí duele, pero solo 3 segunditos. Bueno, yo no conozco a nadie, con todos los que hablo nadie se pone suavecito, ¿verdad? Pero lo que sí concuerdo con todos es que apenas son 2-3 segunditos en lo que lo pinchan, entra el líquido y sacan. Y uno dice, ya pasó, le dice el doctor a uno sobándole ahí, ¿verdad? Y dice uno cuando va después, no era tan difícil. Pero desde el momento en el que le dicen a uno, póngase suavecito, lo primero que uno hace es endurarse. ¿Verdad? Pues Pablo dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mi propósito hoy no es que esta mañana usted con mi predicación salga con una mente renovada. Mi propósito hoy es que usted y yo salgamos de aquí diciendo, Espíritu Santo, si tú tienes algo que renovar en mí, hazlo. Yo me voy a dejar. Tú conoces mis pensamientos. Muéstrame aquellos pensamientos que no van acorde a tu voluntad, que no son tuyos y que yo necesito que sean renovados en mí. Ese es mi propósito el día de hoy. Ni siquiera mi propósito es que usted diga, qué buena prédica, qué mala prédica, le gustó, no le gustó. Mi propósito es que hoy usted diga, le voy a pedir, no lo que yo diga, le voy a pedir al Espíritu Santo que me muestre si hay pensamientos que necesitan ser renovados en mi vida. Y dice, Pablo, póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios,
quien es verdaderamente justo y santo. Querida iglesia, la nueva naturaleza espiritual de la que Pablo habla, no habla acerca de que nosotros nos volveremos perfectos, pero sí es una nueva naturaleza que está dispuesta a ser perfeccionada por Dios todos los días. Sí es una naturaleza que está dispuesta a que seamos perfeccionados todos los días y a que Él complete la obra hasta el día en el que Él ¿qué? Venga. Entonces nuestra vida, nuestra naturaleza será perfeccionada, pero para mientras será un proceso que nos lleve a una transformación. Y ahora sí vamos a ver, ahora sí voy a entrar al mensaje. No, son bromas. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 dice de la siguiente forma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dice la palabra, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Ok, y se lo preguntaba, ¿basta con entregarle nuestro corazón a Jesucristo para ser transformados totalmente en personas nuevas? En nuestra eternidad sí. En nuestra vida acá en la tierra hay un proceso que debemos de seguir. Y Romanos 12:2 dice, dejen que Dios les transforme la vida al cambiarles la manera en la que piensan. Y este es un proceso diario. Y por eso le decía que puede ser que nuestra necesidad de cambiar nuestros pensamientos puedan venir ministerialmente, emocionalmente, socialmente, empresarialmente, laboralmente, en matrimonio, solteros. La idea o el pensamiento que tienen acerca del matrimonio, solteros, la idea o el pensamiento que tienen acerca del noviazgo, ¿verdad? O la idea que tenemos los hombres de las mujeres o las mujeres de los hombres. Hay un pensamiento que ha moldeado a todo el grupo femenino de diferentes sociedades, es que dice, todos los hombres son, y no comparándonos con un buen hombre, es comparándonos con uno que sea infiel, machista, no atento, pero hay un pensamiento que se ha vuelto una fortaleza mental, creo yo, colectiva en la mente, y dice, todos los hombres son iguales. Y hay otro que dice, son como los aguacates. Otro pensamiento dice, ninguno sale bueno, dice, y el que sale bueno lo hacen guacamole. Pero también en los hombres hay un pensamiento que se ha instalado, dice, todas las mujeres son complicadas. Hombres, no, hay un pensamiento colectivo instalado en los hombres que dice, no le hagas caso, a las mujeres nadie las. Y yo veo que ahora hasta las mujeres comparten esos memes en Facebook bien orgullosas. Nadie nos entiende, bien orgullosas. Me dieron ganas de recordar esa frase de ¿cómo? ¿Verdad? Hay fortalezas. Esa no. Hay fortalezas, queridos hermanos, en nuestros pensamientos. Y Pablo le dice a los romanos, dejen que Dios transforme su vida al cambiarles la manera en la que piensan. Querido hermano, quizá tú no tuviste un padre, una figura paternal de nacimiento. Por diferentes razones tu papá te abandonó, no lo tuviste. Y quizá tengas una idea preconcebida de lo que es un padre, una mala idea. Y te cueste relacionarte con Dios como papá. Yo te pido que permitas que Dios renueve tus pensamientos acerca de lo que significa la paternidad. Entonces, querida iglesia, tenemos armas poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Y una de ellas es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de las ideas que tenemos en nuestra mente? ¿Cómo podemos ver nosotros si necesitamos un cambio cuando nos exponemos a la lectura de la palabra? ¿Qué dice Proverbios acerca de la sabiduría? ¿Qué dice la palabra acerca de la sabiduría? Dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Y Él dice, se la dará sin
reproche, dice, Él te lo dará. ¿Necesita alguno de ustedes sabiduría acá? Pídasela a Dios. ¿Qué dice la palabra? Yo hablaba de que se pueden modificar ciertas conductas y seguir siendo esclavo de otras. No tengo nada en contra de Alcohólicos Anónimos, creo que hacen un buen trabajo. Pero tuve la oportunidad algunas veces de acompañar a algunos familiares alcohólicos anónimos y me di cuenta de algo. La gente sí es libre de la lucha contra el alcoholismo, pero someten su vida a la esclavitud de otras adicciones como el tabaco o diferentes sustancias. Entonces se cambia de esclavitud, pero se sigue. Pero la palabra dice que el que nos da libertad total, ¿quién es? Cristo Jesús. La palabra, la oración. Cuando yo oro al Señor y le permito que sea un diálogo y no únicamente que yo esté hablándole y presentándole mis peticiones en todo momento, el Señor puede hablar a mi vida acerca de cambios. Hace algunos meses tuve problemas para conciliar mi sueño, les soy honesto. A veces eran las 4 de la mañana y yo no había dormido ni una gota. Y yo me daba cuenta y un día me acerqué con el pastor Walter, le digo, Walter, es mi hermano, usted sabe, en la carne, le digo, Walter, estoy teniendo problemas para dormir. ¿Y qué pasó? Yo le conté, mira, llevo varios días que me duermo a las 4 de la mañana, que cuando yo miro que llegó la hora de acostarse, yo tengo sueño, le dije yo, así me sucedía, tengo sueño, y cuando yo llego a mi cuarto y me acuesto en la cama, es como que si me hubiesen dado una taza de café y me levanto y le dije, y se me va el sueño. Y yo me pasaba a ustedes 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Y cuando veía que de repente empezaba a amanecer, empezaba yo a medio cabecear. Pero ese día ya me levantaba mal y yo dije, estoy teniendo problemas para dormir. Y bendigo a Walter porque es mi hermano, pero lo reconozco también como mi pastor, porque esta frase marcó mi vida. Y me dijo, ¿y qué haces mientras no dormís? Y yo le dije, me pongo a pensar. ¿Y qué pensás? Y le empecé a contar todo lo que pensaba y me dijo, yo te voy a dar algo que a mí me sirve, me dijo. Todo lo que no se ora, se piensa. Para mí fue una bomba esa. Todo lo que no oro, lo pienso. Y vos me estás hablando, me dijo, de desafíos, de preocupaciones, de planes. Y él me hizo la pregunta, ¿estás orando por esto y hacer gracias al Señor? Yo le dije, a veces sí, a veces no, Walter. Y empecé a orar y de ese día en adelante yo llegué ante el Señor y yo le pongo todas mis cosas al Señor. Y mire qué tremendo, porque a menos que esté enfermo por alguna situación, pero cuando yo oro y lo pongo delante de las manos de Dios, duermo como esos niños que tienen 9 años, profundamente, con la boca abierta y súper estirado. Y yo cuando me levanto le digo a André, anoche sí dormí. Me dice André, sí me di cuenta que durmió bastante. Caminar con personas temerosas de Dios, que viven de acuerdo a la palabra de Dios, reunirse con amigos que creen en Dios y que creen en los principios de la palabra de Dios, empieza a ayudarnos en una renovación de nuestra mentalidad. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y empezamos a convivir con gente de la iglesia y oíamos su forma de pensar y decíamos, empezó un montón de cosas aquí a cambiar. Yo tengo amigos, no de aquí de la iglesia tengo muchos, pero tengo amigos fuera de mi iglesia, cristianos también, que son pastores en otra congregación, que algunos de ellos son empresarios, y cuando yo me siento a hablar con ellos, ustedes, yo me lo disfruto. Yo me lo disfruto porque yo lo escucho. Yo digo, la gran, qué grueso este pensamiento, no lo había visto así. Y a veces me mandan unas que me desboronan y digo yo no pensaba bien, estaba todo atravesado. Hay uno en especial, él fue embajador por 8 años, que cuando tenemos la oportunidad con André de sentarnos con él, miren ustedes, es como cuando usted se devora un platillo de su mejor comida. Cuando yo lo oigo hablar de la palabra y cómo la palabra se implica en la vida diaria o incluso y él desarrolla todo eso, yo digo, Dios mío, qué delicia. Una de las armas que tenemos es congregarnos, hacer comunidad con personas creyentes en Dios, hacer comunidad con personas que viven de acuerdo a los principios de la palabra, convivir. Vaya, hay un pensamiento, una fortaleza. Tal vez no, pero la voy a dejar ir porque la pone el Señor en mi corazón ahorita. Cuando tú vienes de una iglesia y vienes a esta, o cuando te vayas de esta y llegues a otra, hay un pensamiento que el enemigo está poniendo y que le dice, no te involucres mucho, descansa. Hay muchos conflictos. Llegá, entrá y andate. Mejor si ni saludás. Y el enemigo narra y dice, porque ya viste que cuando uno se mete a servir, se da cuenta de los conflictos y se mete a conflictos. Escuchen, eso es lo que el enemigo dice acerca de eso, ¿verdad?
La Biblia nos manda a congregarnos y a servir en el cuerpo de Cristo. El enemigo nos dice evitar los conflictos, entre comillas, pero no debemos de huir a evitar los conflictos. Los conflictos nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer y a perdonar, nos ayudan a amar y nos ayudan a servir a otros en el cuerpo de Cristo. Pero esos pensamientos de renovación van a venir a través de ¿qué? De la palabra, de la oración, del ayuno, de la comunión y de la congregación que tengamos con otros hermanos. Y se acuerda que le dije, pastor, ¿y cómo capturamos a esos pensamientos rebeldes? Hagamos un ejercicio. Le doy 5 segundos para que usted encuentre a un pensamiento rebelde en su mente. Identifíquelo. Podría ser aquel de que mira que si no fuera la iglesia de verdad que le meto un su cuentazo. O podría ser aquel de mira yo estoy crucificado con Cristo pero me dejaron las manos libres, donde lo miro y lo agarre te digo que lo hago. ¿Ya identificó un pensamiento rebelde en usted? Sí, gracias. Yo identifiqué. ¿Cómo lo capturamos? ¿Cómo lo sometemos a ese brother? Como yo sé que usted es contemporáneo y nosotros crecimos con la Reina Valera del 60, ¿verdad? Y sentimos que si Jesús no habla como sevillano, Jesús no nos está hablando, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta que Jesús nos diga, vosotros sois la sal del mundo. Y decimos, esa sí es la Biblia, esa es la palabra de Dios, porque así hablaba Jesús. En la Reina Valera del 60, ese dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo capturamos a los pensamientos rebeldes? Las capturas, hablando terrenalmente en un país, solo las gira una autoridad superior. Y además respaldado por el motivo de la orden por la que lo estamos capturando. La forma de capturar un pensamiento rebelde es cuando una autoridad superior, que es la palabra de Dios, llega y le dice al pensamiento rebelde, desborona, bota el argumento del pensamiento rebelde y le dice, no, la palabra de Dios dice que. Con la palabra de Dios es como nosotros sometemos a esos pensamientos rebeldes a la voluntad de Cristo. Cuando usted tenga pensamientos rebeldes, cuando usted sienta de repente un pensamiento rebelde, que los pensamientos rebeldes no son quererle hacer algo nada malo a alguien nada más. Un pensamiento rebelde es, que podría ser de, ya te diste cuenta que vos no valés nada para nadie. Ya te diste cuenta que nadie te toma en cuenta y que no tenés valor de nada. Uy, entonces viene usted a la palabra y captura ese pensamiento con una verdad bíblica de 1 Corintios capítulo 6, verso 20, que le dice que usted fue comprado por precio y precio de sangre, y que usted vale entonces la sangre de Cristo. Entonces, en esta renovación de la mente necesitamos, primero, las armas poderosas de Dios. Eso necesitamos. Y luego debemos de emplear esas armas poderosas de Dios, querida iglesia, y con esto termino, para derribar fortalezas que tengamos en nuestra mente, para destruir argumentos falsos que hayan en nuestra mente y para destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que conozcamos más a Dios y para llevar cautivos o capturados a los pensamientos rebeldes que se atraviesan en nosotros. El resultado es que Romanos dice que vamos a tener vida nueva y entonces cuando hayamos renovado nuestra mente vamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando yo recién me convertí le dije a mi líder de jóvenes, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y me dijo, pídale a Dios que le revele su voluntad de Dios. Yo he permitido que Dios renueve mis pensamientos y de acuerdo a la palabra dice que usted y yo conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida cuando permitimos que Él vaya renovando nuestra mente. Cuando la mente se va renovando, la voluntad de Dios se va haciendo más clara para nuestra vida. ¿Alguien usa lentes acá? De aquellos que usted dice, pastor, yo me quito los lentes y yo lo veo borroso, ¿verdad? Pues algo así es la renovación de la mente. Si no permitimos que Dios renueve nuestra mente, vemos algo borroso a Dios y a su voluntad.
Pero cuando permitimos que Él traiga una renovación a nuestra mente a través de la palabra, de la oración, del ayuno, de congregarme, de caminar con diferentes personas. Hay dos formas de renovarme en la palabra. Una es leyendo la palabra y otra es exponiéndome a la predicación de la palabra. Y cuando yo mismo llego delante de Dios y en oración también le digo: Padre, creo que necesito ser renovado. Y que usted y yo podamos decir: ¿qué pensamientos rebeldes tenemos? ¿Qué le dijo su papá que se volvió una fortaleza en usted? Hombres, su papá quizá mencionaba que para ser hombre había que tener varias mujeres. Mujeres, ¿qué les dijo su mamá? ¿Qué dijo el abuelito o la abuelita? ¿Qué dicen sus compañeros o compañeras de estudios jóvenes? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Sabe qué dice la sociedad hoy acerca del matrimonio? Que no es necesario casarse. Hay que probar y si funciona nos casamos. Y entonces obviamente quien pide probar antes de ser novios tiene en mente salir de una relación con compromiso. La sociedad dice que hoy el matrimonio es desechable. ¿Qué dice las fortalezas que está levantando el enemigo hoy? Que no solo somos hombre y mujer, que hoy hay diferentes sexos. Y los papás tenemos la enorme responsabilidad de dejarle claro a nuestros hijos por la palabra lo que la palabra de Dios dice. Hace poco acompañé en un velorio a un amigo. Se murió su esposa y él quedó con su nena de 9 años. Un cuadro difícil, ustedes. Pero hablaba con unas personas y le decía: no le vayas a decir que no le vayan a decir a la nena que Diosito se llevó a su mamá, porque él quería un angelito más. Porque así tratamos de suavizarlo, ¿verdad? Es que Diosito la mandó a llamar. Óigame lo que le voy a decir, porque esa niña va a entrar en un conflicto con Dios. Y va a ver a Dios como: jaja, vos querías a mi mamá allá arriba y me dejaste sola a mí aquí en el mundo. Vos querías a otro angelito allá arriba, mientras yo solo aquí en el mundo, sin mamá. Y ponemos en un conflicto directo a veces a los niños y a los jóvenes. Es que Diosito lo quería allá con él. Lo mejor que podemos hacer es explicarle a nuestros hijos la realidad bíblica. Y lo mejor es decirle: todos tenemos un día en esta tierra para morir. Y ese día se va a cumplir. De diferentes enfermedades, por accidente o por diferentes situaciones. Pero tenemos ahí sí la esperanza que aunque partiremos de esta tierra, estaremos con Cristo Jesús en su presencia. Y esto sí esto dígaselo: un día nos volveremos a ver. Un día volveremos a estar juntos. Pero cuidado, no le enseñemos a las nuevas generaciones mire, óigame, a la edad prudente, pero usted no diga: no, yo no quiero que mi hijo oiga eso, está muy pequeño. Escúcheme, su hijo ya lo oye en la escuela, su hijo ya lo oye en el colegio, y no es ni siquiera por el gobierno, es porque hay chicos que en su colegio ya viven de diferentes formas. Un día llegó María Paula, 9 años, el año pasado, a mi casa, y me dice: papito, fíjate, usted ve a sus hijos cuando llegan del colegio, los ve, los observa, mira a ver si vienen felices, contentos, si vienen enojados por las tareas que les dejaron, o hay algo. Yo le dije: Paula, ¿qué traes con André? Te veo mal. 9 años. Es que, papito, te quiero contar algo, pero es que me vas a regañar. ¿Qué pasó? Es que hay una niña, fíjate, de mi colegio, que nos estuvo contando cosas que yo ya no quiero seguir oyendo. ¿Qué pasó, Pau? Colegio cristiano. Es que fulanita, mi amiga, está viendo pornografía. Uy, fue un bombazo bien fuerte. Y yo: Paula, ¿y ella te dijo dónde ve? Es que dice que su papá lo deja en su computadora abierto a veces y ella se sienta a verlo. Escúcheme, nosotros con nuestros niños e hijos, con la guianza del caso, con la prudencia del caso, con la sabiduría, tenemos que hablarles la verdad. Ya tenemos que hablar sobre sexualidad con ellos. Ya tenemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no hablemos de la verdad, el enemigo se los va a hablar conforme a la mentira en sus centros de estudio, en sus universidades, en sus colonias. Y vamos a tener que hablar con la verdad. Debemos de cambiar el pensamiento de que a los niños no hay que hablarles de ciertas cosas. No,
Debemos de hablar con los niños y con los jóvenes de esas cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque otros más sí se los hablarán. Cuando nos fuimos de campamento, quiero contarle que estuvo glorioso. Llevábamos un montón de 11 a 17 años, fue el campamento, 18, 19, pocos de 18 a 22 años, fue el campamento de jóvenes más joven que hemos tenido. O sea, fue el campamento de joven más joven, muchos jóvenes. Y yo junté a mi equipo porque yo los empecé a ver a todos y les dije, ok, no vamos a verlos a ellos como güiritos, no vamos a verlos a ellos como nos trajimos a estos niños, no vamos a ver a ellos como, ay Dios, solo tíos vinieron. Yo se los dije de una vez, porque dependiendo del pensamiento que al líder se le cruce por aquí, es la importancia que le va a dar. Yo dije, estas son almas de Dios. De 11, de 12, de 13, 14, llevábamos hasta unos 4 de 10. Prohibido verlos como niños insignificantes y que no vale la pena el campamento. Les dije, estas son almas. Y yo quiero decirle a los papás, prohibido ver a sus hijos como estos patojos no saben nada. Saben muchas veces más que nosotros. Prohibido ver a sus hijos como no le voy a enseñar esto porque no tiene la edad. Tenemos que enseñarlo de manera sabia, buscar consejo y demás para hablar de las verdades bíblicas de la palabra de Dios con ellos. Lo que pensemos acerca de nuestros hijos va a determinar la importancia que le demos a cada uno de ellos. Expongámoslos a la palabra. Este sábado tenemos grupos. Traiga a sus hijos al grupo de adolescentes, traiga los domingos a sus hijos al grupo de preadolescentes, mande a sus hijos al grupo de universitarios. Si le dicen que hoy no hay, llámeme a mí, pregúnteme, pastor, ¿es cierto que hoy no hay? Sí hay, hermana. Patojo bandido, chata, es un pensamiento rebelde ahí, vámonos a tu grupo. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana.